Un cordial saludo desde La Habana para la Asociación Paz y Amistad de Avilés. Es un honor para mí desde el Centro de Estudios Martianos poder compartir brevemente con ustedes en este aniversario 130 de la caída en combate de nuestro José Martí y en la conmemoración que ustedes están organizando al respecto. También he sabido que se cumplen 20 años desde que ustedes inauguraron un busto del prócer cubano en la ciudad. Realmente Martí es un hombre universal que convoca a las personas de buena voluntad en la lucha por la paz y la solidaridad entre los pueblos. Hoy, en las complejas circunstancias que vive la humanidad, ese legado es más útil que nunca y es necesario ponerlo en alto, como ustedes están haciendo. Desde aquí quiero expresar también nuestra gratitud hacia los gestos solidarios de esa organización para con nosotros. Sabemos de la sostenida gestión de ustedes enviando hacia Cuba material indispensable para la vida, de la ayuda desinteresada durante años, con el esfuerzo de cada uno de los integrantes de esta asociación. Compartamos un abrazo fraterno, continuemos leyendo a Martí, difundiendo sus enseñanzas, en la certeza de que estaremos contribuyendo a la formación de mejores ciudadanos en cualquier lugar de este planeta. Yo creo que Cuba y la humanidad lo necesitan. Muchas gracias por ese altruismo, por esa entrega, por ese espíritu cívico y por ese compromiso con las causas nobles. A todos los amigos solidarios de Avilés, un saludo fraternal desde Cuba. Es un placer que esta noche o este día puedan ver una mesa redonda que de manera especial dedicamos al héroe nacional de Cuba, al apóstol de nuestra independencia, José Martí, que sin duda es una personalidad de una talla universal y un referente ético e intelectual para todos los cubanos y para muchas personas del mundo. Nos place mucho que la mesa redonda llegue hasta ustedes también y sirva como parte de esa entrañable amistad entre nuestros pueblos. Un abrazo desde La Habana. Más de 120 kilómetros marcan nuestra ruta. A lo largo del trayecto, enterramientos, exhumaciones, monumentos de piedra, madera rústica o mármol, travesías en mulo y tren bajo llovizna constante. Es este un camino histórico lleno de interrogantes. Reunimos a 4 especialistas con diversas perspectivas de un suceso que ha dejado una huella en muchas generaciones. Un historiador de origen bayamés, un médico neurocirujano que ha investigado las enfermedades de José Martí, y junto a ellos 2 expertos que han explorado por 3 décadas este sendero funerario. En esta travesía muere un hombre o nace un héroe. ¿Es esta una ruta histórica del pasado o una peregrinación para las interpretaciones, los cuestionamientos y las respuestas del futuro? Ya lo hemos reverenciado en películas, pancartas, discursos, en las plataformas digitales, en las aulas. Lo hacemos en la conciencia. El abrazo desde Santiago de Cuba. Es un honor inmenso que me hayan invitado a compartir esta experiencia desde nuestro país con ustedes y que nos hayan permitido también expandir esa espiritualidad que acompaña a la nación cubana. Este reportaje que hoy comparto no es solo una reconstrucción histórica. Yo creo que es sobre todo un acto de amor, de resignificación para todos aquellos que de alguna manera comparten una causa común, la pasión por la libertad, la pasión por la dignidad, la pasión por defender la memoria histórica. En un país
como el de ustedes, donde también hay una huella evidente de José Martí. Cuando supe que hablarían de Martí en el cine, busqué rápidamente un testimonio excepcional que no aparece en el material que compartiremos hoy. Se trata de una carta escrita en el año 1954, que aquí les muestro, por el ensayista cubano Félix Lizazo, alguien cercanamente y afectivamente muy vinculado a Martí. Me refiero a María Mantilla, donde se relata un intento fallido de llevar al cine la vida del apóstol. En la carta, Lizazo, entonces funcionario del Ministerio de Educación, relata que algunos sectores quisieron rendirle homenaje a Martí promoviendo una película que se rodaría con talento de México. La película en aquel momento no prosperó. Era el contexto de la generación del centenario, año 1953. Lizazo en esta carta dice con dolor algo que nos ayuda a entender la representación de Martí para los artistas y para los cubanos, el vínculo afectivo y el respeto que se le tiene a la figura. Y dice, ninguna película podrá nunca dar la medida exacta de la significación del héroe nacional. Y aunque desde la década de 1930, finales de 1930, hasta la actualidad tenemos el caso reciente de obras de teatro dedicados a Martí, o una película como El Ojo del Canario, realizada por el gran cineasta Fernando Pérez, nos da un acercamiento y nos ayuda a narrar a Martí de muchas maneras. Este episodio en particular, registrado en esta carta como si fuera una especie de guión inconcluso para la historia, muestra que Martí sigue siendo, incluso en el cine, un personaje demasiado inmenso y con demasiados matices para caber en una sola historia. No es posible mostrar a Martí sin sus contradicciones, sin sus vivencias, pero sobre todo sin su humanidad. Y eso lo hace aún más fascinante. Por eso traemos este documento hasta aquí, como una muestra de cuánto se ha intentado representar a Martí y de cuán viva sigue su figura, cuando el arte no lo encierra, sino que lo evoca con respeto. Martí, como dijera Lezama Liva, es para los cubanos el gran misterio que nos acompaña. Y ese mismo misterio es el que guía de alguna manera este material que le vamos a mostrar hoy, la ruta funeraria de José Martí, que sigue el viaje silencioso del cuerpo del apóstol desde un sitio que es especial para los cubanos, Dos Ríos, en el oriente de Cuba, el sitio exacto donde cae José Martí, hasta su descanso definitivo en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, que es el mismo lugar donde hoy descansa el líder histórico Fidel Castro, justo al lado de Martí. Pero más allá de la geografía, seguimos también el nacimiento de un símbolo. En cada piedra, en cada pañuelo que lo cubrió, en cada mano que lo despidió, nace el Martí que hoy conocemos. Y ese Martí que no es solo cubano, sino que también es humano y que no solo nos pertenece a nosotros, les pertenece a los cubanos de todas partes, porque de alguna manera los sigue inspirando. Y entre los rostros que encontramos, hay algo muy especial en este pasaje de la historia. Aparece el español Jiménez de Sandoval. Y en esta ocasión no quisiera que lo viéramos, quizás como lo ubica el contexto, como un enemigo, sino como el gran testigo de la grandeza de un hombre caído, como lo fue José Martí. Fue él quien trasladó los restos de Martí. Fue él quien desde su hidalguía despidió el sencillo duelo en el cementerio Santa Ifigenia. Pero además fue él quien años más tarde, gracias a la gestión de Emilio Bacardí, entregó parte de los objetos que tenía como reliquias o como trofeos de guerra de Martí al Museo Emilio Bacardí, porque en una carta se refiere que consideraba que era en Cuba, junto a los cubanos, donde debían estar estas reliquias. Yo creo que fue un gesto que trascendió la guerra para convertirse en un acto de memoria compartida y que nos recuerda algo que de alguna manera es común entre ambos pueblos, y se trata de la hidalguía de España heredada por los cubanos. Por eso hoy desde Santiago de Cuba, una ciudad que arde en historia y resiliencia, llega esta obra documental hasta ustedes, hasta el lado más cercano de su corazón. Y lo hace en esta ocasión como una ofrenda, porque solo a través del diálogo, solo a través del arte, del periodismo también honesto, podemos hacer que los símbolos no mueran, que los héroes no se desvanezcan y que nuestras realidades, por crudas que parezcan, se narren con verdad, y sobre todo que el alma de nuestros pueblos hermanos, sigan latiendo unida.
Gracias por permitirme compartir con ustedes este fragmento de nuestra esencia martiana de Cuba y sobre todo de Santiago de Cuba. La Premio Cervantes, Dulce María Loinás, alguien también muy cercano a la historia de ustedes, diría que Santiago de Cuba es la ciudad de los corazones abiertos. Eso que verán es la historia y el cariño que les dará Santiago de Cuba y que les estará esperando si deciden venir a conocer nuestra historia junto a Martí, junto a Fidel, incluso junto a muchos de los coterráneos de ustedes que decidieron alguna vez hacer su vida en este lugar. Como los caminos de Santiago, les invito a venir a peregrinar a nuestro Santiago de Cuba para conocer parte de esa historia que compartimos y que nos une. El abrazo grande y el abrazo caluroso desde la tierra más caliente. Iniciamos nuestra peregrinación guiados por la minuciosa reconstrucción de la ruta funeraria que realiza el libro Piedras imperecederas de los investigadores Omar López y Aida Morales. Es mediodía y llegamos a Dos Ríos. Como muchos cubanos, el comandante de la Revolución Ramiro Valdés, en su recorrido por Oriente, detiene su marcha en este sitio sagrado. Desde niño nos cuenta, está cerca de Martí. Su madre le transmitió ese amor por los héroes, por el apóstol y por Céspedes. La historia que le une a la generación del Centenario y a los días del Moncada es un punto de partida para comprender la conexión de Martí con el pueblo en diferentes escenarios y contextos. Dos Ríos es un sitio sagrado de nuestra historia y de nuestra patria, que ha generado a lo largo del tiempo muchas interpretaciones, muchas preguntas, muchas contradicciones. Aquí muere un hombre o nace un héroe. El 19 de mayo de 1895, José Martí cae en combate en este lugar. Y durante mucho tiempo se ha hablado y Martí ha recibido muchas denominaciones. Héroe nacional, el apóstol de la independencia de Cuba, el delegado del Partido Revolucionario Cubano, pero evidentemente la caída en combate de José Martí marca un momento trascendente en su vida. Estamos hablando que a partir de esa fecha comienza a surgir toda una leyenda alrededor de Martí. Y esa leyenda que Lezama definió muy bien como el misterio que acompaña a la nación cubana, viene a significar el legado que dejó ese hombre para la nación. Pero más allá de un hombre, estamos hablando de una persona con conflictos, con contradicciones, también con situaciones desde el punto de vista físico que en ocasiones no lo acompañan. Usted, doctor Odelín, en varias ocasiones ha hablado en el libro Las enfermedades de José Martí sobre la condición física del héroe nacional. ¿Qué estaba pasando cuando llega a este momento del combate? Es mediodía. Hay que decir que estamos hablando de un hombre de 42 años de edad que ha sufrido durante toda su vida. El hombre es un ser biopsicosocial y Martí ha sufrido enfermedades del cuerpo, del soma y del alma. Es un hombre que desde adolescente ha sufrido en las canteras aquellos grilletes que le provocaron unas úlceras, él le llamaba llagas, que lo va a llevar durante toda su vida. Y es una persona que ha sido operada 4 veces, 3 veces en España y 1 vez en México de un tumor en el testículo. Evidentemente todo eso va lacerando su vida. Es una persona que en los Estados Unidos, o sea, ya se ha diagnosticado una enfermedad llamada sarcoidosis, que es una enfermedad que afecta a varios órganos y sistemas y que lo va lacerando durante toda la vida. Es por eso que en los Estados Unidos los médicos le dicen que tiene que irse a la montaña de Casquil a descansar. ¿Por qué? Por la broncolaringitis. Pero ese hombre que ha sufrido todo eso, cuando llega a Cuba, se transforma. O sea, dicha grande, todo ha sanado. Le hace una carta a la Carmen Millares el día 28 de abril de 1895 y le dice, y han de saber que me han salido habilidades nuevas y que en cada momento dejo la pluma y el taburete donde estoy sentado para atenderle a alguien su maluquera. O sea, está hablando de enfermo. Y me he ganado un poco de reputación con solo haber traído conmigo el milagro del yodo
y conocer el cuerpo humano. Sin embargo, en medio de esa felicidad que le provoca estar en los campos insurrectos después del trasiego que realiza para llegar a Playitas de Cajobabo, hablamos de un hombre que constantemente en sus cartas habla de la muerte. Pienso, por ejemplo, en las cartas a María Mantilla, donde le dice la muerte está de un lado y del otro lado de la vida. Cuando le dice a Manuel Mercado sé desaparecer. Enrique Collazo en otro momento está comunicando constantemente de que es un hombre que duerme poco, viaja mucho a través de su mente, es decir, que es un hombre que constantemente está pensando. Cercano a su muerte, ¿cuál es el concepto que tiene Martí de algo como esto? ¿Le preocupa? ¿Le tiene miedo? ¿Es algo a lo que sabría enfrentarse, Omar? Yo creo que hay que tener el imaginario de ese momento y siempre pensar que Martí fue recurrente en el pensamiento de la muerte. Él, en su obra siempre encuentra detalles porque él tenía un concepto de la muerte como continuación de la vida. O sea, la muerte es vía y no término, ¿no? Y eso le daba a él una posición que sabía que la muerte podía estar ahí, siempre presente. Él era un hombre que se arriesgaba, era un hombre que estaba luchando por la independencia. Eso podía llegar en cualquier momento. Y bueno, llegó un momento que nadie podía imaginar. Pero ciertamente tenemos que decir que antes del combate, Martí estaba en un nivel muy alto de su autoestima. Lo había logrado porque los hechos se lo habían demostrado, que su obra realmente era realizable. Estamos en el escenario, un escenario que, como usted dice, ha generado muchas interpretaciones a lo largo de la historia, desde el diario de Gómez, de Bartolomé Massó, quizás las perspectivas que ha mostrado el ejército español, las interpretaciones que se dieron durante toda la República y luego en la Revolución. Eso es una reflexión para todos y también para los que nos están viendo. En el caso de la muerte, alejado, por ejemplo, de esas pasiones, de todas esas interpretaciones políticas, culturales, simbólicas, incluso mitológicas que han perseguido a la muerte de Martí, sin el romanticismo y haciendo justicia histórica. ¿Qué realmente ocurrió aquí con Martí? Existen muchas versiones sobre la muerte de Martí, sobre su caída en combate. Incluso el propio Máximo Gómez tiene 3 versiones publicadas, la que aparece en el diario del año 1940, la que aparece publicada por Ubieta, que dice que es tomada del diario de Máximo Gómez, y una que publica Gómez cuando se inaugura el monumento en La Habana de José Martí. ¿Cuál será la versión? Mira, es muy difícil porque el que estaba allí, que podía narrar, falleció unos años después en el combate de las Tunas. Entonces, nadie dejó el testimonio. Él viene en el caballo, él viene cabalgando, el caballo viene a alta velocidad. Evidentemente los disparos del enemigo que vienen de frente, el primer disparo lo reciben en el tórax. A nivel del esternón es una herida perforante, o sea que tiene entrada y tiene salida. Entra en el tórax y sale por la espalda. Y esto tiene que haber ocasionado a nivel del mediastino superior, donde están las arterias y las venas, un sangrado importante. Ese sangrado es mortal, en cualquier momento, o sea, ese tipo de herida de la guerra es mortal. Pero a partir de ahí viene otra herida en el cuello, que se sitúa de la posición anterolateral en el momento que él va cayendo un poco hacia atrás. Atraviesa todo el cuello, eso también es una herida mortal, el maxilar inferior, el maxilar superior y le rompe el labio. Y una tercera herida, o sea, él viene cayendo ya del caballo y cuando ya levanta la pierna derecha, que pasa a la montura, entonces viene otra proyectil y le da en la pierna derecha. A 10 centímetros más o menos, le rompe la tibia y el peroné. Esta herida es penetrante, o sea, no es causa de la muerte. En definitiva, fueron las 3 heridas las que llevaron al apóstol de la independencia de Cuba a caer en los campos de la guerra. La muerte del hombre tiene significado, pero sobre todo la construcción del símbolo a partir del 19 de mayo, diría que horas o días después. ¿Cómo comienza a construirse ese mito alrededor de Martí? ¿Quiénes participan en él? Es precisamente la familia de José Rosalía Pacheco y Sintra con su hijo, quienes primero van al sitio donde cae Martí y con un pomito recogen tierra con sangre de esa zona y lo guardan. Y en octubre, el 10 de octubre de 1895, Loinás del Castillo viene encomendado por el Marqués de Santa Lucía hasta Dos Ríos para certificar el lugar, ratificar el lugar donde había caído José Martí. Al año siguiente, en 1896, Máximo Gómez, el general Máximo Gómez, el general Calisto García Íñiguez y otros patriotas, entre ellos Fermín Valdés Domínguez, pasan por este sitio. Y en agosto de 1896, cuando van a vadear el río Contramaestre,
Máximo Gómez manda a la tropa a que cada uno de sus soldados, cuando pasaran por este sitio, depositara una piedra que se tomó del propio río Contramaestre para depositarla, y hacen un pequeño montículo al que le ponen una cruz de madera y señalizan el sitio. Un monumento marca este sitio erigido con fondos de todo el país por iniciativa de José Estrada. Tropas del ejército rebelde al mando de Camilo suscriben aquí un documento de alto sentido martiano en plena contienda de 1958. Así como profetizó Gómez en su diario, todo cubano que ama su patria y respeta la memoria de Martí dejará siempre al pasar por aquí una piedra en este sitial. Blanquito, el de los ositos negros, lampiñito. Máximo Gómez, alto. Más alto Máximo Gómez que Martí. Más alto Máximo Gómez que Martí. Oh, es un hombrón alto. Y ellos parece que de ahí arriba reconocieron la fortaleza que estaba allá abajo en la Tintorera. Había militares en la fortaleza, ¿qué era la fortaleza española? ¿A qué distancia de su casa? Casi no había 1 kilómetro. Entonces ellos pasaron 1 kilómetro de las tropas españolas. Si ellos cogen, porque aquí en ese entonces todo esto era montaña. Aquí nada más existían como 7 o 8 vecinos. Son montañas ásperas, bastante secas, de una vegetación muy difícil de atravesar. Y me imagino lo que tiene que haber sido para Gómez y para Martí. Y los demás expedicionarios, pero especialmente para Martí. Que Martí no tenía experiencia de la guerra. Que Martí no era un hombre físicamente fuerte. Que Martí había dedicado su vida a un trabajo de organización, a la creación literaria, a la creación política, era un intelectual. ¿Cómo habrían sido aquellos momentos y de dónde encontró fuerza para realizar una proeza semejante? Remar, desembarcar, cargar con su mochila, con su fusil, con sus 100 balas, caminar de noche por esos lugares donde nosotros con mucho trabajo hemos llegado de día. «38 días han pasado desde que Martí pisó tierra cubana por playitas de Cajobabo. Tras su caída en una escaramuza inesperada, su cuerpo viaja como trofeo de guerra por los campos orientales, rumbo a Jobo de Majagual y luego a Remanganagua. Es un camino difícil con llovizna perenne. Por este sendero seguimos las señales». Remanganagua es un punto de referencia obligado en el recorrido de José Martí hacia Santa Ifigenia, y no es casual que las tropas españolas llegaran a este lugar. ¿Qué había en ese entonces, en 1895, en todo este entorno? Sí, es un punto importante en el tránsito entre Bayamo y la capital del departamento oriental, o sea, Santiago de Cuba en aquel momento. Y aquí hay un punto importante de comunicaciones y un puesto de telegrafía para las comunicaciones con toda la zona oriental. Y por eso deciden traer el cadáver hasta aquí para poder comunicarse con el mando superior de Santiago de Cuba e informar
de la presencia ya del cadáver de José Martí en este sitio. Para lograr una comunicación e informar de que era José Martí el que había llegado justamente a Remanganagua, hay que hacer un trabajo evidentemente que certifique que era ese hombre el que estaba muerto. Antes habría que comprender, ¿verdad, Omar?, en qué condiciones estaba viajando el cadáver de Martí desde Majagual, donde había parado, hasta aquí, hasta Remanganagua. ¿En qué condiciones lo están trayendo? Hay que decir que aun cuando ellos deciden comunicarlo a Santiago, también deciden hacer el enterramiento. El enterramiento se hace en el cementerio de Remanganagua y según los documentos se hace en una tumba donde se entierra Martí y encima un sargento español. O sea que la idea que ellos tenían inicialmente era ya dejar el cadáver de Martí. En medio de todo eso no había llegado la noticia ni siquiera y ya estaban hablando de méritos para miembros de la tropa, para los que habían logrado, a los que tenían a Martí como una carta de triunfo en medio de la guerra. Ahora hay algo muy importante que acaba de mencionar Omar, que es una variable fundamental en esta historia y es la participación de un médico para hacer ese examen, digamos, esa autopsia en ese momento. ¿Cuándo y por qué se decide hacer esa autopsia? ¿Qué datos ofrecería para certificar si era cierto que era Martí o no? El capitán general en Santiago de Cuba, Juan Salcedo Mantilla y de los Ríos, le orienta al médico que debe venir. ¿Quién es el médico que viene? Viene Pablo Aureliano Valiente y Ford. ¿Por qué ese médico? Un médico que estaba ese día de servicio, o sea, es un hombre cubano nacido en La Habana, que ha sido graduado en la Universidad de La Habana como médico y que se ha alistado en el ejército español y le corresponde. Viene incluso con un ayudante llamado José Ortega Núñez. Venía con el objetivo de identificar si esa persona que había caído en Los Ríos y que estaba enterrada aquí en Remanganagua era el presidente de la República. Hay un trasfondo más político y militar que médico, científico. Evidentemente. Por eso que él se limita a tratar de identificar el cadáver. ¿Qué hacen entonces? Pues nada, 10 soldados del ejército español retiran el cadáver, como decía Omar, de donde había sido enterrado. Le hacen un lavado con agua fenicada. ¿Qué es el agua fenicada? Es un agua con fenol al 5%, que era un desinfectante de la época. Y él le hace entonces una incisión lineal tóraco-abdominal. Retira las vísceras, retira el corazón, que quedan enterrados aquí en Remanganagua. De ahí el mito de que uno escucha los latidos del corazón si pega el oído en la tierra. Por eso es que se dice que el corazón de Martí está en Remanganagua, aquí en este lugar donde estamos ahora. Durante muchísimos años se cuestionó ese procedimiento, incluso por médicos ya en la República. ¿Dónde están las fisuras, los errores en ese procedimiento? Hay que decir que el médico que hace el proceder, por cierto, una nota histórica, Pablo Aureliano era el hijo de Pablo Valencia García, que fue el médico que en noviembre de 1871, aquel catedrático de anatomía, delató a los estudiantes de medicina de aquel triste suceso. Pues este hombre, este joven, tiene 22 años, es un médico prácticamente recién graduado, se había graduado el 30 de septiembre de 1893. O sea, estamos hablando de un joven que tiene 1 año y 7 meses de graduado. Y el proceder que él hace no se puede considerar técnicamente una autopsia y no se puede decir que hizo un certificado de función. ¿Qué hizo él? Además del proceder que ya comenté, hizo una serie de procedimientos que estaban encaminados a detener aquel proceso de putrefacción. Recordar que estamos hablando de un cadáver del 19 de mayo, que tiene más de 100 horas de fallecido y más de 72 horas de haber sido enterrado en plena tierra. Lo enterraron en tierra, solamente con los pantalones puestos. Después que él hace el proceso, que lo llevan al fuerte, le inyecta 302 jeringuillas, o sea, son una solución de bicloruro al 1/600. Para preservarlo. Para conservarlo. Y le dan entonces aquel cadáver, después que él ha hecho la sutura de toda aquella incisión, le dan un barniz por todo el cuerpo. Con esto, el médico da por terminado el proceder. Y el médico regresa a dar parte a Salcedo, que efectivamente el que había muerto era José Martí. Y uno siempre se pregunta en cuestiones como estas, la parte ética también era fundamental ya en esa época. Sí, era fundamental. Como no, este médico en su currículum de la carrera dio la asignatura que tenía que corresponder esto. Y en realidad no se puede decir que es una autopsia porque no describe las lesiones internas que fueron en la realidad lo que lo llevan a la muerte. Se describe nada más a identificar un cadáver, con cuenta las 3 heridas que tenía. Fíjese que incluso el documento que él redacta no lo hace en ese momento. Lo hace el 26 de mayo en Santiago de Cuba, que incluso él lo redacta como acta de autopsia. Y luego se publica, cuando se publica, como lo dije, en el periódico La Discusión, como certificado de función. Y ha pasado a la historiografía a la médica como certificado de función, aunque técnicamente no lo era. Curiosamente, ahí veíamos en la tarja que es tardío el homenaje que se realiza en Remanganagua en comparación con Dos Ríos. Sin embargo, aquí han pasado personalidades muy importantes de la cultura y la historia nacional que se identifican con lo que pasó en este sitio. Bueno, el grupo de Geografía e Historia de Santiago de Cuba, representado por el grupo Jumbo,
fue capaz de poner en visibilidad, en la luz, estos lugares especiales de la historia que iban quedando como olvidados. Con esta esencia de cubanía nosotros continuamos nuestro recorrido hasta el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, guiado por la esencia y el espíritu de un hombre que sigue latiendo aquí, en Remanganaguas. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombres, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. El cadáver lo trasladaron, Martí, atravesado en una mula, hasta donde está mi casa, de mis padres, que hoy es una casa de 2 corredores distintas, que ese era el cuartel de los españoles. Ahí fue donde descansó Martí y donde le prepararon. Y Martí era de baja estatura, un cuerpo delgado, bajito. Entonces vino un carpintero, Pedro Ferrán Perichi, que ese sí era carpintero, y mi abuelo se le brindó como ayudante de carpintería a Pedro Ferrán Perichi, y entre los dos desbarataron la caja y la reconstruida. Forraron la caja del apóstol, no fue en tabla pelada, además de sábana que aportó la familia de Perichi, de Ferrán. Le forraron la caja al apóstol con el traje de burato negro, que era de Ana García, la esposa de Pedro Ferrán Perichi. La lluvia, como en mayo de 1895, acompaña parte de nuestro recorrido hasta llegar hasta Palma Soriano, un sitio importante también en las rutas fúnebres de José Martí. ¿Qué pasó en este sitio, Omar? Hay que decir que el 24 de mayo de 1895 llega aquí la tropa de Michelena para pernoctar en este poblado, y se escoge precisamente este parque, que era la plaza central del poblado de Palma Soriano. Existía un cuartel en una de sus esquinas y allí se coloca el ataúd que conducía a los restos de José Martí. Pasó la noche aquí, después al otro día continúa ese mismo cuadrón hasta llegar a Tillo, que sería el siguiente punto de esta ruta funeraria. Pero la historia tiene muchos significados interesantes, y uno de ellos tiene que ver con las negativas que se encontró la preservación de la memoria de Martí a lo largo de su trayecto. Estoy pensando en lo que pasó con Jobo de Majagual, que también fue negada la posibilidad de una tarja para la recordación o de la perpetuación de una vía sagrada, y lo mismo pasó en este sitio. Sin embargo, las fuerzas vivas se sobreponen a eso y encuentran alternativas. ¿Cómo lo hacen, Aidita? Hay un momento en que por diferentes causas, tanto en el orden político como la situación propia de las condiciones de los caminos, imposibilitan la llegada de este monumento hasta Dos Ríos. Sin embargo, las fuerzas vivas de Palma Soriano insisten ante las autoridades, tanto locales como provinciales, para la construcción del monumento, y deciden que este era un sitio adecuado para este emplazamiento. Y es así como en 1913 queda inaugurado, y lo inaugura precisamente el general Jesús Rabí. Un añejo mamoncillo francés ubicado en la zona de Atillo, en la parte este de Palma Soriano,
fue testigo de un suceso trascendental en este recorrido. Mientras avanzaban las tropas españolas en los campos mambises, crecía la tensión y la incertidumbre. ¿Qué había pasado con el delegado Martí? Este sitio es un lugar donde van a pernoctar las tropas españolas y van a depositar el cadáver de José Martí, y aquí van a sostener un combate con las tropas de Quintín Bandera, que lo hostigaron en varios momentos en función de rescatar el cadáver de José Martí. En este lugar se produce otro encuentro y no es posible por parte de las tropas cubanas obtener el cadáver de José Martí, que era su intención, por el motivo de que las tropas españolas eran mayor en hombres y también en armas. ¿Qué hace Gómez? ¿Qué hace el ejército mambí? ¿Qué actitud toma ante esta situación? Bueno, Gómez primero envía a su ayudante Garriga hasta el campamento de los españoles a preguntar por José Martí, y luego escribe una carta donde le pide conocer el estado de José Martí. Evidentemente, Gómez estaba preocupado por obtener el cadáver de José Martí, porque no tenía seguridad en qué pudieran hacer las tropas españolas con el cadáver, conociendo de hechos anteriores de la Guerra de los 10 años, como puede ser el caso de Ignacio Agramonte o lo que había ocurrido con el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, o con otras figuras importantes de las gestas independentistas. Este es un sitio de valores excepcionales en nuestro recorrido. Primero porque está vinculado a Guiteras, también a Rafael Maceo, a Guillermo Moncada, estuvieron presos muy cerca aquí. También Raúl Castro, después del asalto a los cuarteles Moncada, que es capturado en la zona de San Luis. Pero me llama mucho la atención este lugar, porque también está vinculado a José Martí. En la década de inicio de los años 30, el pueblo de San Luis decide realizar un pequeño monumento que es costeado también por las fuerzas vivas del poblado, y se decide instalar en el cuartel de San Luis, en el otrora cuartel de San Luis, y que va a tener reminiscencia, o sea, fundamentalmente se va a vincular a los elementos del mundo masónico. Viene Martí desde Dos Ríos, Remanganagua, en mulo, luego pasa en Parihuela, y aquí, ¿qué pasa en ese momento? Este es el momento esencial, o sea, la llegada aquí a San Luis tiene un objetivo fundamental, que es esperar la llegada del tren que hacía su recorrido entre Santiago de Cuba y San Luis, para entonces en el último vagón, en el vagón de carga, llevar el cadáver de Martí hacia Santiago de Cuba. Desde San Luis partieron rumbo a Santiago de Cuba. El cuerpo de Martí avanzaba ahora en tren. A las 6 de la tarde llegarían a la estación de la ciudad. Una multitud se aglomera para verlo, pero no se permite el acceso. Dentro del vagón permanece el ataúd hasta el anochecer, que es trasladado a la necrópolis. Después de una travesía azarosa, llega hasta el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, hasta este lugar, que eran solo 3 paredes, sin techo, al ladrillo. ¿Qué pasa en este sitio? ¿Cuáles son las primeras reacciones a partir de ese recorrido que venía realizando el cadáver de Martí? Enterados los santiagueros ya por distintas vías de que llegaba el cadáver de Martí, pues vienen hasta el cementerio en horas de la tarde-noche y en la mañana temprano. Algunas figuras como Antonio Bravo Corrioso y Joaquín Castillo Duani, entre otras figuras. Entre ellos, Enrique Ubieta viene con otro cubano más a Santa Ifigenia para que certificaran que evidentemente ese era el cadáver de José Martí. El cadáver estuvo en este lugar y sobrecoge estar aquí, aun cuando ha cambiado la estructura del sitio, pensando sobre todo en esa travesía que ha realizado el cadáver. Estoy, por ejemplo, pensando en un cadáver que se ha expuesto a la lluvia, que ha estado en tierra, que ha tenido ya una inhumación con procedimientos bastante cuestionables. ¿Qué ven las personas que llegan aquí del cadáver de Martí? Efectivamente, ya estamos hablando del 27 de mayo al amanecer. Hay que hablar de un cadáver que, o sea, un hombre que falleció el 19 de mayo, han pasado más de 160 horas.
un estado de putrefacción muy avanzado, y es el otro Joaquín Teodani que tiene que taparse con el pañuelo, la nariz, la boca, y se asoma a verlo, y efectivamente dice, no hay dudas, es José Martí. Usted que conoce, por ejemplo, el funcionamiento del Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, históricamente hablando, hubiese sido Martí enterrado en tierra, sin embargo está en el nicho 134. ¿Eso fue casualidad o intención? No, evidentemente fue intencionado. O sea, si llega aquí como un líder insurrecto, pues directamente en tierra. Eso está claro, era el procedimiento que le pasó a Carlos Manuel de Céspedes y a otras figuras importantes de la Revolución que descansan en Santa Ifigenia, a los mártires del Virginio. O sea, muchos fueron a fosa común y se salvaron sus restos por el trabajo que hicieron los enterradores del cementerio que velaron eso. Pero en el caso de Martí no fue necesario. Estamos hablando del 95. Estamos hablando de que en el ayuntamiento de la ciudad habían personas que conocían a Martí, y cuando se hace una propuesta para que bajo la condición de masón que tenía Martí se respetara y no se tirara directo en tierra. Y el ayuntamiento tuvo un acuerdo. Eso fue un caso especial que se acuerda por el ayuntamiento, ¿no? Donar por 5 años gratis el nicho 134 de la Galería Sur para enterrar al insurrecto José Martí. Y entonces, por eso de que después que quedó claro, después de las palabras de Sandoval al lado del ataúd, pues entonces se dirigen y se produce el enterramiento en el nicho 134 de la Galería Sur. Y ahí entonces comenzaría otra historia que nos lleva por otros escenarios del propio Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia y que involucra a las fuerzas vivas de Santiago de Cuba. Desde hace más de un siglo, el Museo Emilio Bacardí de Santiago de Cuba custodia una memoria esencial. Hasta el sitio llegan constantemente los investigadores para revisar los fondos donde se preservan objetos, documentos y testimonios que ayudan a construir la narrativa del apóstol. Un trabajo riguroso y constante por varias generaciones, desde Emilio Bacardí hasta hoy, conserva ese legado material más allá del culto y las conmemoraciones. Nosotros tenemos aquí un objeto muy especial, que es el pañuelo que Ubieta y Castillo Duan, en el momento temprano de reconocer el cadáver en Santa Ifigenia, lo sustraen, lo guardan, y después en el 99 es donado a través de Bacardí por el director de la revista del diario La Discusión al museo. Es un pañuelo ensangrentado y que tiene las iniciales de José Martí. En las salas del museo se exhiben fragmentos de historia que alguna vez estuvieron en contacto con Martí o quienes lo rodearon. Piezas del primer ataúd, maderas y mármoles de enterramientos, flores secas que le fueron dedicadas, el remo con el que desembarcó en playitas de Cajobabo, así como un fragmento del jobo donde acampó el general Jiménez de Sandoval. Cada objeto ha sido catalogado como parte de una línea del tiempo viva que conecta al héroe con la actualidad. Profesor, ya que usted ha investigado tanto y ha profundizado en la vida de José Martí, sobre todo en su muerte, ¿qué pudiera decirnos sobre este instrumental médico? Este es el instrumental quirúrgico con que se hace aquel proceder al cadáver de José Martí. Los instrumentos llegan a Santiago de Cuba en el año 1995, en mayo, en víspera del centenario, y son portados por un médico especialista en medicina legal del Hospital Provincial Saturnino Lora, el doctor Antonio Coba, que es el que lo dona a este museo para que hoy lo podamos observar acá. Quizás el mayor tesoro del museo está en sus archivos documentales. Actas, cartas, entrevistas, recibos y artículos de prensa reconstruyen en detalles los sucesos posteriores al 19 de mayo. Pero hay otros objetos que tienen que ver con la vida por América, incluso por Estados Unidos, la Florida, que fueron testigos del paso de Martí, que fueron familias que conoció de ocasión porque lo alojaron para que descansara en sus discursos, en su peregrinar para construir la unidad, y que después, cuando empezaron a reconocer el museo, empezaron de manera espontánea, por vocación, a ver que era un lugar legítimo para que se guardara eso. Está la pluma de las últimas cartas que él le hizo a Antonio Maceo,
las banderas que después, tanto la del desembarco como la que lo acompañó a él en los diferentes discursos. Tras la exhumación de inicios de la República, llegaron al museo objetos personales, entre estos un mechón de cabello, tal como se describe en las actas. Aunque no está en exhibición, es una reliquia invaluable. La labor del museo más antiguo de Cuba confirma que la memoria de Martí perdura no solo en monumentos y libros, sino en pequeños fragmentos que sabe preservar esta institución para el futuro. Indira Ferrer Alonso, especial para la Mesa Redonda. Estamos en la Galería Norte del Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, donde por suerte de forma patrimonial se conserva la galería de nichos, que era exactamente similar a cuando estaba el nicho 134 del héroe nacional cubano José Martí. Para comprender un poco cómo era esto en medio de las tensiones aún de la colonia, no ha llegado incluso el homenaje que se le hizo en la República, cómo empezaron los primeros tributos a Martí en un espacio similar a este del cementerio. Manuela Bosa conoce a Martí en el exilio porque ella había ido con una familia santiaguera hacia Estados Unidos y allí conoce a José Martí. Y en 1896, luego años después ella lo narra, coloca flores en el nicho 134 con colores muy significativos. Podría ser la primera vez que se registra un gesto de ese tipo. Hasta donde se conoce es la primera vez. Al día siguiente, la prensa española publica que han colocado flores en el nicho del insurrecto Martí. Y después, en 1899, en plena intervención norteamericana, las admiradoras de Martí. Otro grupo de mujeres que dirigía Brígida Portuondo de Mancebo, la madre de un capitán del Ejército Libertador. Y como las mujeres también lo hicieron los patriotas. Ahora mismo, Omar, que estamos en esta galería que es similar a la sur, donde estaba José Martí, decía solo un número, 134. En aquel entonces no existía lápida. ¿Quién tiene que ver con el hecho de poner una primera lápida a Martí? Hay que decir que Emilio estaba en la inmigración y cuando se produce ya la primera intervención norteamericana decide regresar a su Santiago, lo hace. Pero la inmigración en Jamaica decide enviar 2 lápidas para que sean colocadas en este cementerio a 2 personalidades. Una a Carlos Manuel de Céspedes, que decía ya tienes patria, y otra a Martí, que decía los cubanos te bendicen. Ahora, el sistema del cementerio no es nada parecido a como lo conocemos hoy. ¿Cuándo es que, por ejemplo, se eliminan el sistema de nichos en el cementerio patrimonial y qué tiene que ver eso con el traslado del cadáver de Martí? Hay que decir que en el segundo gobierno interventor se decide por una ordenanza de sanidad que los nichos debían ser eliminados. Se demolieron la galería de nichos, excepto los 2 pequeños sectores donde estaban estas 2 figuras. Y se decide hacer un acto especial, un acto para hacer una exhumación de los restos de Martí. Una exhumación que tiene características completamente diferentes a la que se desarrolló en Remanganaguas y que arroja resultados similares con respecto a lo que ya habíamos hablado de la muerte. ¿Qué esencia tiene esa exhumación? Exactamente, el día escogido fue el 24 de febrero, un día importante para la patria, de 1907. Como acto médico legal, tienen una participación importante los médicos. Ahora, ¿qué médicos participaron? Pedro Echavarría Sánchez, Guillermo Fernández Mascaró y Antonio Illa Portuondo. Este último era el jefe de sanidad de la ciudad de Santiago de Cuba. Pero yo creo que es muy importante, porque fue un detalle altamente significativo, y es que a ese acontecimiento fue invitada Carmen Sayas Bazán y su hijo. Y participa su hijo. Su hijo está presente aquí en el momento en que se hace la exhumación del padre. Creo que es un elemento importante por el significado. Ese quizá fue el último momento en que se encontraron, ¿no? Y eso pues le da a ese hecho un significado especial. De alguna manera estaba presente Carmen Sayas Bazán y sobre todo ese vínculo afectivo del pueblo con Martí que se refleja en un momento tan trascendental como este y que se reflejará durante toda la República neocolonial con diversas expresiones.
Aquí estamos en un lugar sagrado, pero el Martí que uno prefiere es el Martí que late. Aquí están los fundamentos de quién soy yo como patriota cubano. Y aquí están los fundamentos de lo que es la patria. Creo que incluso para cubanos y cubanas de todos los niveles y tipos de pensamientos. Nadie duda la estrella esa verdadera que Martí con su pensamiento, con su obra, con su propia vida puso en nuestros corazones. La patria está en ese pensamiento, en lo que sostuvo y sostiene nuestra nacionalidad. La patria está en el pensamiento que defendieron muchos de los que descansan en este propio cementerio, inspirados en las ideas de patria de Martí. Así que en cualquier recorrido que uno hace aquí, encuentra la patria. La patria está también en las afueras de este sitio, porque este cimiento de nuestra nacionalidad lo fundó así. Y es lo que tenemos que enseñar continuamente a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. Es la manera en que nuestra patria va a ser sostenida siempre en su pensamiento más puro. El pensamiento más puro está concentrado en las ideas de José Martí. Martí murió en el siglo XIX, pero era de una raigalidad tal, de una profundidad tal, que cada paso que uno da, Martí ya casi que lo previó. Entonces esa pasión que uno encuentra, irrefrenable por la libertad, por la verdad, eso te toca profundamente. Uno por el camino tiene dudas, tiene flaquezas, tiene momentos de terrible desolación, y ahí está Martí para acompañarte. Cuando murió mi madre, que es un momento terrible, ¿sabes lo que leí de Martí? Que un hombre no sabe lo que es la vida hasta que no se le va la madre entre las manos. Eso me conmovió profundamente. En Tres Héroes hay una frase que yo creo que resume la esencia martiana sobre la libertad. Libertad es el derecho que tiene todo hombre a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Un Martí puro, un Martí limpio, sin hipocresías. ¿Cómo no venerar a Martí? ¿Cómo no ponerlo al lado? ¿Cómo no sentirlo? Martí soñaba una república donde imperara el decoro, es decir, la decencia, la honradez. Y eso, por supuesto, es un ideal. Hay que seguir luchando por ese decoro, por esa honradez, en las acciones de las personas, de las instituciones, de los que dirigen y de todos los que estamos en esta isla hermosa. No se puede dejar a Martí de su pertenencia a su patria, ese sentido que era como su novia, que era como su aire. Cuba es sagrada para nosotros, la Cuba con todos, la Cuba del espíritu y la Cuba del amor. Esa es la Cuba martiana. Martí tenía una clarividencia, Martí tenía un pie en el futuro y Martí te decía algo como ese mismo discurso. Esta Cuba es con todos y para el bien de todos. Lo dijo en 1891, pero parece que lo dijo ahora mismo. Durante décadas por este pasillo han peregrinado cientos de cubanos y personalidades. Justo enfrente, donde hoy se ubica el reconocido mausoleo, estaba el antiguo templete con el primer busto erigido por Hugo Luisi. En la década del 40, justo cuando estaba el templete en este mismo lugar, la Premio Cervantes Dulce María Loinás visita este sitio. Y hay una carta que les voy a leer un fragmento porque me llama mucho la atención lo que dice y lo que refleja de la época. Dice Dulce María: en la tumba de Martí fui, tenía su ramo de flores y su bandera, tenía también 4 rosas. Realmente no hace falta más nada, allí por lo menos. Te digo esto porque he oído criticar con ira esta tumba por pobre y desteñida. Son indudables las dos cosas, pero no sé por qué me parece que a él le hubiera gustado. Ya sé que nos toca honrar a nosotros a Martí, pero hay tantas maneras de hacerlo, solo que tal vez la más fácil sea poner en el presupuesto
un masacote de mármol. Y me llama mucho la atención porque evidentemente hay varias posturas con respecto a lo que representa Martí para los otros. ¿Es Martí representativo en un templete o en un mausoleo? ¿Qué piensa Idith? Los santiagueros deciden hacer un templete de filiación clásica, o sea, una construcción muy sencilla también para envolver ese paredón. Y ese proyecto lo hace José Bofil Cayola, artista de la plástica santiaguera, pero una persona muy cercana también a Emilio Bacardí, director del Museo Municipal, y otras figuras más que contribuyen a la realización de ese pequeño templete. Viendo el escenario en donde se encontraba en el templete, comparándolo quizás con otras tumbas, surge una iniciativa completamente diferente, buscando lo que se conoce como una tumba digna del apóstol. ¿Pudiera ser una contradicción o una necesidad un mausoleo? Fueron grandes personalidades ni políticos de la época los que vinieron en la década del 40 al cementerio Santa Ifigenia, y cuando llegaron aquí dijeron: ¿y cómo es posible que el más grande de los cubanos descanse en un templete tan pequeño? Y mira aquí, figura como Estrada Palma, el gran mausoleo que tiene. Y ellos se juramentan hacer por coestación popular, por todo el mundo participe para lograr una tumba digna del apóstol. Y en el gobierno de Grau se decide dar un financiamiento para hacer el proyecto de una tumba digna del apóstol. Se presentaron en la primera etapa 15 proyectos. Luego se llegó a una selección de 5 y a partir de ahí, pues ya cuando se hace la selección final, se decide por este proyecto realizado, donde participa un arquitecto de La Habana, Jaime Benavente, y participa un escultor oriental que daba clases en la Escuela de Santiago, Mario Santí, inspirado en la asesoría especial de Emilio Roy de Luchano. Ahora, uno pudiera decir, bueno, ¿qué fundamentó el que este fuera el proyecto escogido? Entonces, yo los invito a subir a un punto especial del mausoleo que se le conoce con el nombre de deambulatorio, para que ustedes conozcan lo excepcional de este proyecto arquitectónico. Vamos entonces. Por favor. Este es el deambulatorio del mausoleo de José Martí. Y según se cuenta en el análisis de los proyectos, este fue un elemento decisivo para decidir cuál era el mausoleo a aprobar. Y lo digo porque esto garantiza dos posiciones especiales. Uno, una entrada singular a la cripta funeraria de José Martí, y este deambulatorio que permite un acercamiento al héroe sin entrar dentro de la cripta funeraria, que es un espacio fúnebre arquitectónico, porque tiene recinto interior. Eso es un elemento importante. Ese movimiento genera uno de los actos públicos quizás más importantes de la República, sobre todo para Santiago de Cuba. En ese momento, los veteranos de Santiago, las fuerzas vivas de Santiago, se pronuncian por hacer un entierro cubano de José Martí. Y hay otro elemento fundamental. Chivás fue a la radio y pidió que ese era un momento de unidad de todos los cubanos. Martí como el gran convocador. El gran convocador, hay que ir atrás, olvidarse de lo demás y venir a honrar al más grande de todos los cubanos. Se trasladó por única vez los restos de Martí al Palacio de Gobierno Provincial de Santiago de Cuba, y desde allí, al otro día en la mañana, 31 de julio, sale la comitiva para el cementerio Santa Ifigenia y ser colocado definitivamente en esa cripta funeraria los restos de José Martí. Puede ser un momento sin duda alguna que marcó la unidad nacional y que marca los pasos de los cubanos que llegan siempre en peregrinación hasta este lugar. Basta recorrer el glorioso cementerio de Santa Ifigenia para ver aquella imagen que 1000 veces reproducida, o visitar sus calles e ir leyendo las lápidas de sus héroes, o subir al Cobre para ver cuántos generales surgieron de ese pequeño pueblo, o estar ante los muros del Moncada, o entrar en el Callejón del Muro,
para recordar esa rebeldía histórica, bien en el tiempo. Es por eso que yo creo que de esas rebeldías conocidas o desconocidas, que están en la raíz de la identidad y en la fusión de las distintas sangres que forman el pueblo cubano actual, al cubano actual, sin distinción, ni cambio, ni matices, el cubano, está presente ese elemento. Eso, gracias a eso, es que hemos resistido hasta hoy y hemos vencido. No olvides que la unidad nacional está representada en esa balanza que tiene a toda la isla de Cuba como fiel y que tiene dos platillos. En un platillo está Martí, el habanero, enterrado en Santa Ifigenia, y en el otro está Maceo, custodiado, el hijo de Santiago, custodiado en La Habana. Esa es la unidad de la nación. Todos los días quedan cosas que descubrir, héroes que eternizar, admirables heroínas que encomiar. Entonces, si eso es así, esa rebeldía puede realizarse hoy bajo el amparo, porque las revoluciones, cuando son rebeldía y esperanza, solamente muestran todo eso, es verdad. Se derrama sangre infinita, pero solo desde el poder político se puede cambiar la sociedad y la historia. Hoy la revolución es el árbol a cuya sombra nos encontramos y cuyos frutos cultivamos. Para que esos frutos se multipliquen en el futuro, la juventud tiene que conservar su esencia, su carácter, su valor, su capacidad de comprender, el mismo sentido de respeto a la historia que tenía Fidel, que humildemente en el Moncada, cautivo, dice que el autor intelectual es Martí. Así nosotros tenemos con gratitud, jóvenes, ustedes y los que han de venir, que recordar que muchos los precedieron en el tiempo. Y esa procesión heroica nunca puede ser olvidada. Cada paso que hemos dado desde Los Ríos hasta acá nos muestra un Martí cercano, un Martí que el pueblo le busca desde los afectos. Hay un suceso en 1937 que se narra en Piedras Impercederas, que refleja el sentido de pertenencia de los santiagueros y de los orientales en sentido general cuando intentan trasladar los restos de Martí al Capitolio de La Habana. Eso habla de ese sentido de pertenencia que hemos tenido cuando, sin embargo, el Martí es de los cubanos de todas partes. ¿Qué piensa Edith? Sí, en ese momento hubo una expectación muy grande, pero pudo más el sentimiento patriótico de los cubanos de mantener a Martí en el sitio donde estaba desde 1895, porque como tú bien dices, Martí es de todos los cubanos y su veneración en Santa Ifigenia, como en cualquier parte de Cuba o del mundo, es un lugar, va a ser siempre un lugar sagrado. Un lugar sagrado para cada generación de cubanos, porque Martí se va renovando en cada una de las generaciones de cubanos en cualquier parte del mundo y en cualquier latitud. Tu pensamiento nos sigue desafiando. Sé que está emocionada porque eso habla de lo martillana que es como cada uno de nosotros y muchas de las personas que nos están mirando. Habla de su capacidad de convocatoria y de sentido de unidad nacional en vida y en muerte. ¿Cómo lo veo de él? Martí era un hombre altamente ético. O sea, su actuar y su eticidad es lo que lo hace sumar a los cubanos. Es el hombre que anda con los zapatos rotos en aquel frío de Nueva York y con el dinero del bolsillo, del partido. Pero es el hombre que perdona a aquel que lo quiso envenenar y lo suma para la guerra. Es el hombre que cuando llega a Cayo Hueso, que ya había una convención cubana, es capaz de convencerlo y de unir a obreros, a pequeña burguesía, mediana, porque él sabía que la revolución que estaba pensando era de todos, era con todos y para bien de todos. Peregrinar nos hace entender el sentido de esa frase y esa fórmula de amor triunfante con todos y para el bien de todos, donde podemos participar en esa fórmula de la República cada uno de los que nos encontramos con nuestras diferencias, en vida y aún en muerte. Esa peregrinación 130 años después de Omar sigue teniendo un sentido para los cubanos. Hay que pensar, como decía Martí, que huelgan los monumentos cuando los erige la vanidad y la lisonja, pero cuando el monumento es para mandar y avergonzar, hay que estar en el monumento.
Aquí lo que estamos es para oír a Martí. Aquí sí se oye toda su trascendencia, todo lo que significa ese pensamiento extraordinario del siglo XIX que seguirá por todos los siglos. Y hoy estamos aquí para cumplir con esa esencia, con ese pensamiento, con esa ética y con esa virtud. Como todo cubano, una flor blanca para el maestro. Desde la primera piedra y la primera cruz en Dos Ríos hemos peregrinado como muchos cubanos en un trayecto que no se mide en kilómetros, se mide exactamente en interpretaciones y símbolos. ¿Qué Martí necesitamos los cubanos 130 años después? ¿Al que piensa y desafía o al hombre de mármol? Como diría Nicolás Guillén, tocadle, veréis que os quema, dadle la mano, veréis en su mano abierta a Cuba entera, como una fórmula de amor triunfante, con todos y para el bien de todos.